Hola gente de YouTube, mi nombre es Gonzalo Benítez y este es un nuevo video. Espero que estén muy bien. Hace un montón de tiempo que no sé, creo que nunca hice algo así como una predicación, pero quería poder compartirles algo. Es sobre la experiencia de una persona en la Biblia y, y que nos muestra la vida que agrada a Dios. Esta prédica se llama Agradando a Papá y era algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Se los quería compartir a ustedes, así que muchas gracias por ver este video. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y si esta prédica es de bendición para vos, espero que puedas dejar ahí tu comentario. La palabra está en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, y dice así: dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Muy sencillo. Y de ahí, en Génesis 39, nos cuenta sobre José, nos cuenta la historia sobre él. Todo el capítulo 39 tendríamos que leer. Es muy extenso, pero me gustaría poder leer algunas partes. Quizás si tenés tiempo, te invito a que lo leas, si ya lo sabes, muy bien. Vamos a compartir un poquito algunos versículos. Tiene 23. Comienza así. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Bueno, así José halló gracia, dice, encontró gracia entre sus ojos y llegó a ser siervo personal. Continúa un poquito la historia y aparece en escena la mujer de Potifar, que le decía en el versículo 7, dice que sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Y bueno, continúa y la historia ya para terminar, dice en el último versículo, el jefe de la cárcel, José terminó ahí en una cárcel, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Bueno, si tenés tiempo entonces te invito a que lo leas. Esta es una historia bastante conocida y sería lindo poder leerla toda, pero son muchos los versículos, llevaría mucho tiempo. Entonces, nada más quiero poder hacerles recordar un poquito qué dice Génesis 29. Nos cuenta de que entonces José llegó a la casa de Potifar, como lo habíamos leído. Su esposa, la esposa de Potifar, pone los ojos en José, porque era un joven muy hermoso y demás. Sucede que él se niega a la propuesta de ella se enfurece, se enoja y en medio de una situación miente y dice que José en realidad quiso acostarse con ella o abusar de ella y demás. Entonces, él, ¿qué pasa? Él es arrojado en la cárcel. Estando en la cárcel, él gana el favor de quien es el jefe de la cárcel, a tal punto que él queda supervisando toda la situación. Es impresionante, ¿no? Y así terminaba. Entonces, esta experiencia de José, esta situación del capítulo 39, nos muestra algunas cosas. Tres. La primera es que lo relatado ahí en Génesis 39, del versículo 1 al 9, nos muestra que nuestras acciones tienen una consecuencia espiritual. Entonces, comienza el 39, del versículo 1 al 9, nos muestran que nuestras acciones tienen una consecuencia espiritual. Porque él dice, respondiéndole a la esposa de Potifar, dice, ¿pecaría yo contra Dios? Pecaría contra Dios si hiciera esto. Y entonces es impresionante, o sea, José podía entender que si él cedía frente a esa circunstancia, no estaba pecando simplemente contra él mismo o haciendo algo malo, sino que lo que estaba haciendo tenía una acción directa contra Dios. Eso está, por ejemplo, en el versículo 8. Dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba a hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Es tremendo.
Entonces él podía entender que iba a pecar contra Dios principalmente. Algo que pensaba es con respecto al hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando él se va y él entra después en sí y vuelve? Y entonces él le dice a su padre, el padre lo recibe con los brazos abiertos, ese es el gran amor de nuestro Padre Celestial que nos recibe así, nuestro papá. Pero el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces él entendía que su acción no simplemente era contra el Padre, que eso es muy bueno entenderlo y reconocerlo, pero también entendía que primeramente él al irse de la casa y al haber vivido de esa manera, él había pecado contra Dios. Entonces nuestras acciones tienen una consecuencia espiritual. Hay algo más, y es que yo me ponía a pensar, una pregunta, ¿qué es lo que más haces en el día o en la semana? Esas acciones tienen una consecuencia espiritual. Y pueden ser acciones buenas o acciones malas. Por ejemplo, si oramos, va a tener una consecuencia espiritual buena. Si leemos la Biblia y bueno, y buscamos de Dios. Ahora, lo malo, como la rebelión y cuantas cosas más, entonces nos van a llevar a consecuencias espirituales malas. Entonces, quiero que pensemos en eso. Mis acciones tienen una consecuencia espiritual. Esas acciones pueden ser pecados contra Dios o pueden ser también eh, acciones que atraen el agrado de papá. Eso es impresionante. Lo segundo es que la acción de José, tal como aparece en Génesis 39, versículos 10 al 12, revela la verdad de que debemos huir del pecado. Entonces, esta es una gran verdad. Con el pecado no se negocia. Él entonces huyó. Dice los versículos 10 al 12, y ella insistía a José día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella, o a estar con ella. Dice, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Entonces ella lo hacía de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Entonces, ahí está, esta acción nos revela la verdad de que hemos huir del pecado. Entonces, frente a las tentaciones, ya sea que estemos solos, o estemos de novios, o los pensamientos, o la música que escuchamos, las cosas que vemos, las charlas que tenemos, ¿cedemos frente a eso malo o huimos? ¿Cedemos frente a cualquier tentación o lo malo que se nos ponga enfrente? ¿O decimos huir hacia papá? Esa sería la respuesta, que podamos huir hacia Él, hacia papá, hacia Dios. Huir es de hijos de Dios. Dice, bueno, 2 Timoteo 2:22 o 1 Corintios, 6:18 o 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, nos habla de huir de las pasiones, huir del amor, huir de todas esas cosas. Entonces huir es de sabios, huir es de sabios. Y lo tercero y lo último es que la consecuencia, tal como aparece ahí en Génesis 39, versículos 13 al 23, vieron que él fue arrojado a la cárcel y demás, nos enseña que el enemigo se enfurece ante nuestro deseo de agradar a Dios. El enemigo se enfurece ante nuestro deseo de agradar a Dios. Entonces, una pregunta que surge en mi corazón es, ¿qué preferís? ¿Sacarle una sonrisa a tu papá o a tu enemigo? Satanás va a querer nuestro peor final, pero si Dios está allí con nosotros, no hay nada que temer. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Así es, ¿no? Todo va a estar bien. Entonces, pongámonos a pensar esto por un momento. ¿Cómo pasamos más el tiempo? ¿Cómo estás pasando más tu tiempo? ¿Sacándole sonrisas a Dios y enfureciendo a tu enemigo? ¿O sacándole sonrisas a Satanás y entristeciendo a Dios? Es muy fuerte esa pregunta, es muy fuerte. Pero que podamos a partir de hoy en adelante, quizás ya hemos sacado muchas sonrisas al enemigo y muchas tristezas hemos causado en el corazón de Dios, pero que bueno que a partir de hoy podamos decir, Dios, quiero causar una sonrisa en vos y enfurecerlo al enemigo, no importa la consecuencia, así que en medio de todo momento vos vas a estar ahí conmigo, eso es lo mejor. En Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 al 25 nos habla de que bienaventurado el hombre que resiste la tentación, ¿no? Y habla de que surge de la concupiscencia, los deseos que uno tiene en su carne, ¿no? Adentro, en su corazón, que no vienen tentación de afuera, sino que es interna, vienen de adentro nuestro, porque hay pruebas o tentaciones externas, pero hay otras que son internas, que vienen de nuestra propia concupiscencia. Entonces,
En medio de ambas, la idea es salir aprobados. La diferencia, para entender, es que las internas provienen de nosotros mismos, nuestros deseos, y las externas provienen a veces pruebas o situaciones, o quizás del enemigo de Satanás, y quizás, aunque él Dios dice la palabra que no tienta a nadie, dice que Dios que no tienta a nadie, a lo sumo podemos pasar por alguna prueba o dificultad, pero no ser tentados para lo malo. Entonces, yo creo que nosotros amamos a Dios, entonces nuestro deseo es ese. Y cuando deseamos agradarle a Dios, el enemigo se enfurece, él se va a enfurecer. Entonces, cuando buscamos agradar a Dios, que lo estamos hablando, agradando a papá, el enemigo se va a enfurecer. Él se va a oponer así como lo hizo contra José y lo mandaron ahí a una cárcel, pero Dios está en completo control. Eso es lo más hermoso, eso es lo más lindo. Entonces, ¿qué es lo que importa más? ¿Agradar a alguien y hacer lo malo para agradar? ¿Permitir esas cosas? ¿O decir, no, yo quiero agradar a Dios, no importa que se enoje tal persona, no importa lo que hagan, no importa lo que me digan, yo quiero agradarlo a papá? ¿Qué es lo que gana en tu corazón? ¿Qué es lo que gana en nuestro corazón? Entonces, que hoy pueda ganar nuestro amor a Dios. Decirle, no me importa si me espera una cárcel, no importa la situación que me va a esperar, pero quiero agradarte a vos. Entonces, el capítulo 39 de Génesis nos muestra estas tres cosas. Nos muestra principalmente, lo primero que vimos es que nuestras acciones tienen una consecuencia espiritual. Lo segundo que vimos es que nos muestra que debemos huir, nos revela la verdad de que debemos huir del pecado. Y lo tercero y lo último que hablamos es que la consecuencia, tal como aparece ahí en Génesis, nos enseña que el enemigo se enfurece ante nuestro deseo de agradar a Dios, y no solamente nuestro deseo, sino nuestra acción de agradarlo. Porque a veces está el deseo, pero no llegamos a poder concretarlo. Pero cuando agradamos a Dios con nuestras acciones, el enemigo se enfurece. Así que bueno, pudimos ver la historia de José y la mujer de Potifar, la cual nos ayuda a entender esa vida que agrada a Dios, una vida que entiende que las acciones tienen una consecuencia espiritual, por lo tanto hay que tomar buenas decisiones. También es una vida que huye del pecado, y por último una vida que busca agradar a Dios sin importar el enfurecimiento del enemigo. Espero que sea mucha bendición. Les quiero compartir una frase, es que la verdadera santidad que agrada a Dios no es la que gritás, sino la que vivís. Espero entonces que a través del Espíritu Santo esta palabra hoy nos transforme a todos nosotros, y que ya no seamos los mismos, que llevemos una vida agradando a papá. Gracias por ver esta prédica. Nos vemos hasta la próxima.